Los protagonistas de las noticias en la línea. Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece el legado a... Ella es André Uribe, precandidata a la alcaldía de Medellín por su movimiento Merecemos Más. Ella acaba de entregar entonces en ese proceso de cara a las próximas elecciones las firmas que ha recogido precisamente en esta primera etapa de la campaña ante la registraduría y acompañada de su equipo de trabajo, pues entregó las firmas. Precandidata, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, un saludo muy especial para todas, para ti y las personas que nos están escuchando. Sí, muy feliz por haber radicado ayer ya más de 150.000 firmas en la registraduría y poder avanzar en este camino a la alcaldía de Medellín. ¿Cómo se hizo esa recolección de firmas? ¿Cuál fue el cronograma de trabajo y la agenda que tuvieron que cumplir al interior de su campaña para hacer esta recolección? Luisa, pues mira, fue un trabajo bien complejo, pues bien arduo, pero muy satisfactorio. Estuvimos en todos los barrios de las comunas y corregimientos. Nuestra agenda era todo el día, sobre todo entre las 10 y las 5 de la tarde, porque pues el clima no nos favorecía mucho en las horas de la noche. Generalmente llovía, pero pues no parábamos, pero sí limitaba un poquito la recolección. Estuvimos todos los días, algunos paramos festivos, algunos domingos, pues porque el equipo ya estaba agotado, necesitaban descansar, pero fue un equipo muy grande, conformado sobre todo por amigos y familiares y voluntarios que llegaron a la campaña. Fue un trabajo muy bonito, muy bonito, de mucho esfuerzo, pero muy gratificante, la verdad. Escuchamos mucho a la ciudadanía y entendimos que están muy cansados de esta administración que ha generado mucha división. Están con una expectativa de que llegue por fin una mujer a la alcaldía de Medellín que reúna, que armonice, pero también que sea muy contundente para dirigir la ciudad. Dentro de su movimiento van a sacar candidatos, va a haber lista al Consejo de la Ciudad de Medellín. No, solamente recogimos firmas para la alcaldía de Medellín. La verdad es un tema más que todo financiero, porque para lista al consejo se necesita otra recolección de firmas, no funciona esta misma, y pues el esfuerzo financiero de las personas que nos están apoyando ha sido muy grande. Nosotros no estamos con ningún partido político, ninguna maquinaria, no hacemos parte de esta administración como algunos dicen, entonces no tenemos unos apoyos muy gigantes. Con los que tenemos nos permiten profundizar más que todo el camino hacia la alcaldía, y lastimosamente no podremos sacar lista al consejo. Brenda Quiero Lojo. preguntarle, y es a propósito, después de su salida de en ese entonces movimiento y ya partido político independientes, ¿cómo se ha sentido? ¿Más acompañada, menos acompañada? ¿Qué análisis puede hacer después de su salida de independientes? La verdad me siento más tranquila y más acompañada, sí. Siento que hay una resistencia importante de la ciudadanía en relación a la gestión de la administración. Algo importante es que reconocen que la tarea de pandemia estuvo bien hecha, y eso pues a mí me llena de satisfacción porque fui quien lideró todo el proceso de vacunación y de pandemia, pero también hacen alusión a que las formas de la actual dirigente pues no han sido las que se esperaban para la ciudadanía, y que luego de terminada la pandemia las acciones no han dado respuesta a esas necesidades sociales. Entonces, pues realmente me genera un parte de tranquilidad que se reconozca el trabajo y que se hagan esa diferencia entre mi gestión y la gestión general de toda la administración, que aunque pues genera también cierta pues tristeza por parte mía, porque fue un inicio bonito de la administración, creo que sí perdió mucho su norte en relación a lo social y a profundizar esas divisiones. Siento que había una necesidad inicial importante de tomar decisiones donde postularan los responsables de ciertas cosas que estaban inconsistentes, pero quedarse en esa discusión, quedarse en esa pelea, generó mucha división en la ciudad, y hoy hay un desgaste muy grande que la ciudadanía pues no está contenta y está buscando otras alternativas que generen más paz y armonía en la ciudad, como es que llegue una mujer a la alcaldía de Medellín. ¿Por qué merecemos más? Por eso mismo, porque siento que el tema social se ha dejado de lado. Cuando yo estuve en la administración creé escuchaderos, Código Dorado,
Medellín me cuida, y en el momento en que yo salgo, le retiran el apoyo financiero y mueven esos recursos a otras dependencias. Eso significa que muchas personas que están en riesgo de suicidio, que tienen trastornos mentales, que están recibiendo o que estaban recibiendo profesionales de la salud en sus hogares y que estaban satisfaciendo un montón de necesidades sociales, se quedaron sin esa oferta, se quedaron sin ese apoyo de la administración. Entonces siento que merecemos mucho más que una pelea, que una discusión, que tener la razón. Merecemos mucho más en términos de salud, en términos de educación. No solamente es pagar una matrícula, es todo lo que pasa en la infraestructura de los colegios. Merecemos más una ciudad limpia. Hoy la ciudad tiene una situación que no solamente es estética, sino también de salud, porque los roedores que suscitan las situaciones de basuras en la calle es muy alta y eso nos devuelve hace 1000 años a temas de salud pública. Yo sí creo que merecemos una apuesta más social, más sentida, más de la gente, que es lo que, pues creo yo, el sentido de llegar a un gobierno, de una administración distrital. No sobra decir que la labor del periodista, y en este caso dentro de una entrevista, es preguntar. Y nosotros, pues, por lo menos dentro de nuestros valores, de nuestra intención de entrevistar, no lo hacemos con rodilleras. Y hay preguntas, lo aceptamos, que suelen ser incómodas para el invitado, entendiendo precisamente que no somos relacionistas públicos. Preguntamos, pero yo la escucho usted tan alejada de don Daniel Quintero que hasta me llama poderosamente la atención. Usted ya lo ha dicho en una entrevista anterior, pero ahora sí la noto es alejada del todo. Esto es estrategia. Esto tiene que ver precisamente porque no se entendió en la administración y dio un paso al costado. Usted peleó con Daniel Quintero. No sé, es que sinceramente yo la escucho a usted y es totalmente diferente al André Uribe de hace un año, por ejemplo. Mira, hay varias cosas. Yo intenté mucho sostener esa línea social, como lo dije ahorita, hasta el último día yo hice la apuesta por defender los proyectos de Medellín Me Cuida, salud mental y todo lo que consideraba importante para la ciudad. Muchas situaciones se daban dentro de la administración que no compartía, como son las formas. Yo soy enfermera, soy del batallón y creo que las formas confrontacionales no pueden ser la base de la gestión pública y mucho menos generar odio y estar administrando por Twitter. Eso siempre lo manifesté. Sin embargo, pues quería seguir controlando y llevando a cabo todas las tareas que eran en salud pública que desde mis funciones me lo permitían. En el momento en que salgo de la administración, pues accedo a ese proceso creyendo en la transparencia y en los principios del movimiento, pero al encontrar que en definitiva continuaban esas formas más bien complejas y esas formas no transparentes, y vi que había manipulaciones en la encuesta que incluso no les importaba todo el trabajo que yo había hecho en la administración. Entonces eso a mí me defraudó mucho, me decepcionó mucho. Volví y digo, yo no soy una mujer de pelea, expliqué mis puntos, los puse sobre la mesa, no se tuvieron en cuenta, creo que no querían que fuese una mujer la alcaldesa de esta ciudad, pero entonces estaban usándome en ese proceso y simplemente di un paso al costado. Tenemos diferencias profundas, ustedes quieren que sea otra persona, yo quiero ser, confío en que yo quiero entregarle todo mi servicio a esta ciudad, amo esta ciudad, tal vez no compartíamos esas formas y lo que hice fue construir mi propio camino. En ese sentido no catalogo a nadie de mi enemigo ni de odios, pero sí creo que fue una renuncia irrevocable en la forma de ver la ciudad, en la forma de prestarle un servicio a esta ciudad que no tiene tal vez un punto de encuentro en este momento y creo que no lo va a tener. Y para hacer precisamente o demarcar lo que usted acaba de decir, voy totalmente independiente a lo que es la administración, pero muchos ciudadanos aún están confundidos y dicen, bueno, finalmente, pues ella hizo parte de la administración, fue incluso alcaldesa encargada de la ciudad y sin saber quién es el de la continuidad, que Juan Carlos Upegui, que Albert Corredor, que André Uribe, pues de una vez definir, como usted lo acaba de decir, que usted hace parte de su equipo, Merecemos Más, de su movimiento que adelanta precisamente esa precandidatura. Y de marcarse de una vez por todas. No va más, Daniel Quintero, ¿es así? Así es, este es un ejercicio autónomo, independiente. Merecemos Más el resultado de todo este ejercicio de recoger firmas. No estamos con la administración ni con ningún partido político.
Y esa es la candidatura más independiente que tiene la ciudad hoy y la que más puede reunir, porque independencia tampoco es que no me hablo con nadie, no, esta estructura es independiente, pero que tiene que reunir la ciudad. Los candidatos de la administración los mencionaste, Juan Carlos Upegui y Albert Corredor. Yo en ningún escenario estuve, no hice la parte de la estrategia ni al inicio, ni a la mitad, ni al final, ni hoy. No hago parte de ninguna estrategia que tenga que ver con la administración actual, sino que vamos por merecemos más, con nuestro eslogan de Medellín es de lo que sueño. Lo que pasa es que usted nos entrega dos argumentos precisamente del por qué en este momento pues tiene su aspiración con una cantidad enorme de firmas que avalan su candidatura, 150.000 firmas. La primera es: no estuve de acuerdo con algunas situaciones de la administración distrital, y después nos advierte que tampoco estuvo de acuerdo con la forma como dentro del Partido Independiente se estaban mostrando las encuestas y demás. Pero voy a preguntar algo sobre lo que usted nos dice. Si entonces no estuvo de acuerdo en su momento con el manejo de la administración distrital, ¿por qué decidió de todas maneras participar desde el inicio, ya no, en el Partido Independientes? Porque si a uno no le gusta algo, uno de una vez corta y no va con el Partido Independientes. Porque son dos cosas distintas. Una cosa es la administración, otra el movimiento. Aun cuando el movimiento fue quien puso al alcalde en su lugar, el movimiento es muy amplio y uno tiene que ser coherente. El movimiento representa las bases sociales y estaba integrado por un montón de jóvenes como yo que venimos de los barrios populares. En ese ejercicio tomé la decisión de creer e iniciar este proceso. Pero cuando ya se ven otras situaciones en donde no son las bases quienes toman las decisiones, sino otro tipo de personas que son parte de los directivos, y además no llevan a cabo el proceso transparente, pues tomo la decisión, porque si algo me ha caracterizado a mí es ser coherente. Yo hacía parte y creía en ese movimiento que ha llevado a esta administración e incluso a mí a formar parte del gabinete. Por eso ingreso en el proceso y por eso creo en el proceso de la encuesta. Pero muchas fueron las situaciones en las que levanté la mano antes, durante y después del proceso de selección que llevaron a que participara, pero en el momento oportuno tomara la decisión con las evidencias. Porque una cosa es yo creo que va a pasar qué, y otra cosa es tener la evidencia. Son cosas muy distintas. Vuelvo y digo, soy enfermera, actúo con datos y con evidencias. Se llevó a cabo así y así tomé la decisión. En ese ejercicio de demarcarse de la administración municipal, ¿qué la hace diferente al señor Juan Carlos Upegui en ese camino, obviamente, y en este proceso electoral? Yo creo que son muchas. Yo tengo una experiencia muy amplia. Yo he trabajado en el sector público y privado, desde en el sector salud. En el sector público, pues dirigí una pandemia, ¿cierto?, que hace que haya tenido que gestionar público-privado, pero además el sector académico, empresarial, administrativo, todo lo que tenía que ver con la ciudad. Ese fue el ejercicio de pandemia. Realmente pandemia no solamente fue tapabocas, cuidados intensivos y vacunas, no, realmente fue gestionar absolutamente todas las situaciones de la ciudad. Luego el presidente de su época pues me delega como alcaldesa encargada y allí también me encontré en la situación de gestionar recursos y hacer todos los movimientos presupuestales para responder a la demanda, que en su momento pues teníamos una crisis climática, se dañó el metro, se estaban cayendo algunas montañas de la ciudad, algunos territorios, y toda esa gestión estuvo a cargo mía. Entonces realmente pues yo sí he tenido la experiencia administrativa público-privada para dirigir la ciudad, pero hay una diferencia muy grande y es que yo sí siento la ciudad como una responsabilidad. Yo sí quiero la ciudad y quiero que le vaya bien. Yo pues vengo de una familia, de una madre soltera, 4 hijos, que sabemos todas las vulnerabilidades que vive en la ciudad, pero también he vivido al otro lado de la ciudad en donde entiendo las dinámicas de los estratos 5 y 6 que también son distintas, pero también requieren un apoyo del dirigente. Entonces creo que tengo esa facilidad de moverme entre los dos sectores público y privado, pero también los diferentes estratos sociales que están en la ciudad y poder aterrizar a cada uno de ellos una solución a sus necesidades. Y armonizar, no más discursos de odio, de división, eso es un desgaste, hay que hacer procesos de paz, hay que hacer muchas cosas en donde reunamos y volvamos a hacer esa ciudad que todo el mundo quiere vivir, que somos referentes, que es digna, que es próspera, que es feliz. Ella es André Uribe, precandidata a la alcaldía de Medellín por su movimiento Merecemos Más, y hace entrega entonces de las 150.000 firmas ante la registraduría. Precandidata, muchísimas gracias y un feliz día. Mil gracias a ustedes y sobre todo a los ciudadanos que me apoyaron.